porque T3 ingresa, o bueno, se libera y empieza a actuar, empieza a producir estimulación sobre los receptores y eso va a producir un efecto importante de forma directa. Y se libera pequeña cantidad porque obviamente necesitamos una activación directa de receptores en pequeñas proporciones de tiempo. Y T4, a medida que se va activando, se va convirtiendo en T3, va a ir manteniendo el efecto tiroideo. Si hubiera una cantidad demasiado alta de T3 libre, esto podría producir descompensación y desequilibrio en el paciente y es por esa razón que se libera en esas proporciones. Entonces, este gráfico lo que hace es mostrarnos un poquito la utilización, vamos a decir, de esas hormonas tiroideas o los porcentajes de producción de la misma a partir de los 150 microgramos de esa cantidad de yodo que se recibe cada día, cómo ese yodo se utiliza por nuestro organismo para la síntesis de estas hormonas. Entonces, fíjense, 75 microgramos aproximadamente se va a utilizar para formar T4 de forma directa, alrededor de 5 microgramos para formar T3, menos de 5 microgramos para formar T3I. Y de esa cantidad de T4 que se ha formado, 25 microgramos va a ir a la formación de T3 y 35 microgramos a la formación de T3I. Y aproximadamente 15 microgramos se va a eliminar de forma directa como T4. Y obviamente, si se dan cuenta de los 150 microgramos que hemos mencionado que se absorben, no se está utilizando la totalidad, ¿no? Sí puede haber mayor o menor porcentaje en alguno de estos lados, dependiendo de las necesidades específicas del organismo. Ahora, algo importante, como decíamos en la clase previa, es esa diferenciación entre T3 y T3I. La T3I es inactiva, ¿sí? Algunos autores le dicen T3R, es la misma molécula, pero yo prefiero manejar T3I porque así me acuerdo que I hace referencia a inactivo. Esa es la diferencia entre la T3I y la T3. La que normalmente nos produce nuestro efecto tiroideo es esta. Y fíjense, todos los días, todo el tiempo, siempre va a haber un porcentaje de T3I y esa no tiene un efecto tiroideo. ¿Cuál es el punto? Pueden haber situaciones en las que existe un desvío de estas vías metabólicas y empieza a producirse mayor cantidad de T3I y eso obviamente puede hacer que exista déficit de actividad tiroidea aún con cantidades adecuadas de yodo y la producción de hormonas. Entonces, fíjense, el uso de fármacos como el glifosato, los beta-bloqueantes o los corticosteroides son fármacos que van a hacer que se produzca más T3 inactivo, ¿sí? Además, algunas patologías como enfermedades severas o crónicas en el paciente o inanición, ¿sí? Bien. Si hablamos de dónde van a actuar las hormonas tiroideas actúan como sustancias esteroideas, que si se acuerdan, cuando hablamos de sustancias esteroideas, siempre decimos que estas actúan a nivel intracelular, ingresan al núcleo, producen cambios en la expresión génica de la célula y esos cambios comandan la producción de otras proteínas, enzimas, etcétera, que producen la respuesta específica. Entonces, estas hormonas van a ir a interaccionar con receptores nucleares dentro de la célula y ahí van a producir cambios. El efecto tiroideo, si bien se puede producir todo lo que hemos descrito al principio, va a variar de forma significativa. No todos los tejidos van a ser afectados de la misma forma o si quieren en la misma intensidad. Y eso está relacionado con la expresión de receptores. Hay tejidos, hay órganos que tienen gran cantidad de receptores para hormonas tiroideas, entonces en eso se va a ver mucho más efecto. Por ejemplo, uno de los sistemas con más receptores es el sistema cardiovascular. Por eso que algo muy afectado cuando tengamos alteraciones tiroideas va a ser el sistema cardiovascular, ¿sí? En cambio, otros sistemas van a tener menos receptores, entonces el impacto va a ser menos intenso, vamos a decir, para la redundancia. Entonces, fíjense, en resumen, ¿qué decimos? Modulan la transcripción de genes a nivel celular,
modifican la síntesis de RNA mensajero y la síntesis de proteínas citosólicas, y con eso van a ejecutar sus respuestas específicas. Entonces, ¿qué le puede pasar a un paciente cuando tiene alteraciones de las hormonas tiroideas? Son los dos extremos. Como dijimos antes, tenemos un rango de normalidad, ¿no? Y si está menos de ese rango, debutamos con hipotiroidismo. Si está más de ese rango, debutamos con hipertiroidismo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá hablamos del hipotiroidismo. ¿Qué es lo característico? Primero que tenemos una facies hipotiroidea. ¿Qué es una facies? ¿Han escuchado el término? Una cara. ¿Normales? ¿Siempre serán normales? Pero algo que no se debería ver en una persona. Pero ¿y si digo es una facies eutóxica? ¿Será normal? Porque eutóxico hace referencia a normal. Sí. En el hipo, el metabolismo va a estar mal, que va a estar lento en el hipo. Pues esperamos a ser menos de la colita y los datos van a ser Puede haber edema, a veces tienen cara de luna llena, como decimos, ¿no? Entonces puede ser característico, pero ¿qué es una facies? En semiología hacemos referencia a facies cuando decimos que tiene algunas características específicas de una condición. Si digo es una facies eutrófica, quiere decir que es normal, ¿sí? Entonces no siempre va a ser patológico, pero sí tenemos facies específicas que son características de ciertas enfermedades. Por ejemplo, la facies hipotiroidea tiene características particulares, como ustedes dicen. El rostro puede estar más redondo, puede estar edematizado, pero fíjense, la literatura nos dice es un rostro inexpresivo, no denota emociones, por decirlo así. Los párpados suelen estar caídos, parece que el paciente estuviera cansado o somnoliento, ¿sí? Entonces eso nos puede hacer sospechar de que puede haber esa patología en el paciente, ¿sí? Y como decían, por supuesto, el paciente hipotiroideo va a tener una deficiencia de todo el metabolismo, o sea, todo su metabolismo trabaja lento. Por eso es que los pacientes hipotiroideos suelen ser pacientes con exceso de peso, ¿sí? O con sobrepeso o con obesidad de distintos grados, incluso si no consumen alimentos en cantidades excesivas o que justifiquen ese peso, ¿sí? No comen de más, no exageran, pero les cuesta procesar y eso hace que acumulen, ¿sí? También es importante considerar que en estos pacientes la temperatura suele ser baja. Tenemos lo que habitualmente denominamos intolerancia al frío, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ya vamos a llegar a invierno, por ejemplo, y van a ver que algunos vienen con una chompita, una chaquetita o algo así, pero nada más, digamos, ¿no? Y otros vienen con sus chamarras, sus chulos, sus guantes, sus chalinas, y aún así les hace frío, ¿no? Entonces puede ser que estamos con un déficit tiroideo importante porque estos pacientitos no logran elevar con facilidad su temperatura corporal, ¿sí? Bien, también es común que tengan sequedad de la piel. En general la pielcita es más seca, se les quebrajea con más facilidad, se les cae el pelito o se pica, como dice la población, ¿no? Cuando se abren las puntitas porque se rompen los cabellitos, las uñas se les quebrajean con más facilidad. Entonces sí tienen esos trastornos con frecuencia. Es común que el paciente con hipotiroidismo tenga todo el tiempo sueño, que se canse con facilidad. Entonces a veces ese paciente que solo quiere dormir, que en la casa dicen es un flojo, solo duerme, no quiere hacer nada y no sé qué, no sea flojo, sino que tiene hipotiroidismo. Entonces sí es importante testar, ¿sí? Bien, esto es bien interesante porque fíjense, algo característico del hipotiroidismo es la hipotensión. Normalmente decimos cuando hay pacientes con hipotensión, en el 80% de los pacientes que debuten con hipotensión vamos a tener dos posibles causas.
¿sí? Una de ellas es el hipotiroidismo y la otra es la anemia. Son las condiciones en las que con mayor frecuencia hay disminución de la presión arterial. La diferencia clínica que nos puede ayudar a hacer un diagnóstico diferencial es la presencia de bradicardia o taquicardia. En hipotiroidismo suele haber hipotensión con bradicardia, pero en los pacientes con anemia suele haber hipotensión con taquicardia, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Obviamente el laboratorio va a ser el que va a determinar finalmente si es una o es la otra. Bien, ¿qué decimos de las indicaciones en relación a lo que puede producirnos hipotiroidismo? O sea, hay varias situaciones en las que se pueden producir estas alteraciones y en todas ellas lo que finalmente vamos a hacer es darle hormonas tiroideas al paciente, pero sí es muy importante identificar la causa específica. Puede ser un hipotiroidismo idiopático, que no sabemos exactamente, no logramos encontrar la causa específica, pero el paciente debuta con la alteración. Puede ser un bocio simple endémico. ¿Por qué se le dice bocio simple endémico? ¿Han escuchado hablar alguna vez de eso? ¿Qué es endémico? De una zona, de una región. ¿Qué es característico, no? Que está presente siempre. ¿Y por qué un bocio podría ser endémico? Por la deficiencia de yodo que podría ser en esas personas que no tienen esa. ¿Y en qué caso habría eso? ¿De dónde recibimos yodo? Ya dijimos, ¿no? Mariscos, peces, no de la sal, ya les he dicho. Una cosa es que consumamos sal yodada y le han aportado yodo a la sal, pero la sal no tiene yodo, ¿no? Es cloruro de sodio nada más. Entonces, sí es muy importante considerar eso porque, como habíamos mencionado en algún momento, un paciente que no consume cantidad adecuada de yodo en la dieta puede debutar con bocio, ¿sí? Y pues habían antes comunidades completas donde 70-80% de la población tenía bocio. ¿Por qué? Porque su alimentación era en base a carbohidratos, papa, choclo, queso, no sé, que eran cosas que ellos podían producir, ¿no? Y no tenían acceso a otros alimentos que puedan aportarles yodo de forma significativa. Por esa razón es que vieron que una alternativa muy útil era la yodación de la sal, porque era algo de consumo habitual para la población y se podía aportar esa pequeñita cantidad, pero tan necesaria, diariamente a la población, ¿sí? Bien, si hablamos de un bocio multinodular, bueno, aquí les pregunto, ¿por qué en el bocio, porque clínicamente, ¿qué vamos a ver en un paciente que tiene bocio? Un crecimiento anormal de la glándula, ¿no? Y que se observa de forma externa, podríamos decir, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué crece la glándula? Porque ustedes ahorita tienen tiroides, ¿no? ¿O no? ¿Tienen o no tienen? ¿Y se ve? No se ve. ¿Por qué? ¿Por qué en esos pacientes crece? ¿De vos se ve? ¿Sí? Bueno, de algunos se ve un poco. Se siente. ¿Se siente? Entonces, ¿por qué crecería la glándula? ¿Qué ha pasado? ¿Le miró ahí? Mentira, mentira. Ajá, está comiendo, mira. No, dice, es mascando y no, dice. Se trata de producir más, por eso es que aumenta su tamaño, porque aumenta el número de células. ¿Aumentará el número de células? ¿Habrá hiperplasia? Pero ¿O habrá aumenta su hipertrofia? ¿Cuál es la diferencia entre hipertrofia e hiperplasia? tamaño. La hiperplasia es el aumento de células, la hipertrofia es el aumento El volumen, ¿no? Entonces se hipertrofia esta glándula, ¿sí? ¿Y por qué se hipertrofia? Porque trabaja en exceso. Es como cuando hacemos músculos, ¿no?
ay, pues crecen, ¿no? Entonces, va a haber hipertrofia porque la glándula va a trabajar en exceso. Va a estar trabaje, porque va a intentar producir hormonas tiroideas, porque le han dicho que falta, pero no logra producir. ¿Por qué? Porque no hay suficiente yodo, ¿sí? Entonces es característico de la deficiencia de yodo que exista hipertrofia de la glándula tiroidea, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de este bocio multinodular, y fíjense, cuando es un bocio endémico, en general el crecimiento de la glándula es simétrico, ¿no? En cambio, cuando es multinodular, existen partecitas, vamos a decir, aisladas que están creciendo. Entonces, aquí puede haber crecimiento anómalo y aquí no, pues aquí no crece, ¿sí? Aquí empieza a haber por este nódulo y aquí en este otro lado no. Entonces, en el multinodular suele haber un crecimiento irregular. De un lado crece más que del otro y es, si quieren, deforme, no, es asimétrico, está bien, ese es el tema. Entonces, crece de forma asimétrica la glándula. ¿Por qué? Porque estos nodulitos trabajan de más intentando producir hormonas, pero no lo consiguen. Entonces, crecen, pero no logran producir hormonas de forma adecuada, ¿sí? También tenemos el cretinismo. ¿Han escuchado hablar del cretinismo? Es un trastorno congénito, o sea, el paciente nace con déficit de la producción de hormonas tiroideas. No tiene hormonas tiroideas, pero es genético el problema, ¿sí? Entonces, como hemos visto que las hormonas tiroideas son tan importantes para crecimiento, desarrollo, diferenciación celular, cognición, etc., estos individuos con cretinismo pues no desarrollan bien. De hecho, tienen malformaciones físicas y estructurales importantes por las alteraciones de crecimiento y desarrollo, pero también tienen alteraciones cognitivas muy importantes. En general tienen retraso mental o déficits cognitivos muy severos, ¿sí? Entonces, por todas esas razones es que se ha ido tratando de hacer diagnósticos tempranos de un paciente con estas alteraciones. De hecho, en nuestro país se hicieron investigaciones en algunos momentos, cuando algunos investigadores notaron que habían zonas en nuestro país donde el rendimiento académico en el ciclo básico de estudiantes era más bajo. Y realmente el rendimiento era muy diferente si comparábamos regiones, ¿no? Algunos decían, ay, es que los niños de estas áreas son menos inteligentes, y varios científicos decían, no, eso no puede ser así. O sea, uno no es que uno nace nomás sin inteligencia, ¿no? No funciona así, es estímulo, alimentación, hay varios factores. Entonces dijeron, hay que estudiar qué pasa, por qué estos niños rinden menos. Y cuando hizo estudios, determinaron que los niveles de hormonas tiroideas en toda esa región, por la alimentación que tenían los padres, era deficiente, ¿sí? Y el problema no era físico, sino que el problema era que no había suficiente producción de hormonas tiroideas. Y a partir de ese momento empezaron a hacer la suplementación pertinente y esos niños eran brillantes y aprendían exactamente igual o mejor que los de las otras regiones, ¿sí? Entonces, a partir de ese hallazgo es que se instaura como política nacional de salud desde hace varios años en nuestro país que absolutamente a todo recién nacido, independientemente de la región en la que nazca, se le haga un perfil tiroideo. Y si tiene deficiencia tiroidea y se hace una suplementación desde etapas tempranas, ese niño desarrolla perfectamente bien, ¿sí? Entonces, hoy en día se hace a todos nuestros recién nacidos, en las primeras semanitas de vida les hacen perfil tiroideo, ¿sí? Bien. Y bueno, finalmente tenemos la tiroiditis de Hashimoto. ¿Han escuchado hablar de tiroiditis de Hashimoto? ¿Qué es? ¿Qué han escuchado? ¿Qué tipo de enfermedad es? Es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Que en algún momento el sistema inmune se confunde y pues identifica a la célula tiroidea como extraña y dice, no, esto no es mío, la desconoce y empieza a atacarla para destruirla. Entonces, obviamente, como toda enfermedad autoinmune, no la podemos curar.
porque para curarla lo que tendríamos que hacer es eliminar al sistema inmune. No podemos, porque lo necesitamos, ¿sí? Entonces, lo que en general se hace si se logra diagnosticar de forma temprana es tratar de bajar un poquito la actividad del sistema inmune, no demasiado porque necesitamos que nos proteja de otras cosas, pero sí un poco de modo que la destrucción no sea tan rápida, nada más. O sea, podemos controlar la enfermedad, hacer que progrese más lento, pero no la podemos curar, ¿sí? El problema es que en general cuando hacemos diagnóstico, el porcentaje de destrucción de la glándula ya es muy significativo, ¿sí? Y obviamente eso determina que pues ya sea difícil lo que se ha destruido, ya no lo vamos a recuperar. Entonces lo poco que queda, por decirlo así, es lo que vamos a tratar de salvar, pero al final estos pacientes también van a acabar recibiendo hormonas tiroideas, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense, normalmente cuando nosotros le damos hormonas tiroideas al paciente, podemos usar T3 o T4 sintéticas, hay las dos, ¿sí? La T3 sintética es la liotirobina, la T4 sintética es la levotiroxina, ¿sí? Seguro han escuchado el nombre comercial que es más común, el famoso Eutirox, es levotiroxina, ¿sí? Entonces yo les pregunto, si ustedes tuvieran que darle a un paciente hormonas tiroideas, ¿cuál preferirían usar? ¿T3 o T4? ¿Y por qué? ¿Por qué? T4 es la forma activa. T3 es la forma activa. ¿Cuál preferirías darle? ¿T3 o T4? ¿T3? ¿Directo? ¿Sí? ¿Todos le darían T3? No, ¿por qué no le darías T3? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, de hecho las dos son fisiológicas, ¿no? Cada una tiene una función específica. Pero él le quiere dar T3 porque él dice que es la que ya está activa. Tú quieres darle T4, ¿por qué? Nunca digas porque mi docente ha dicho. Eso no es referencia bibliográfica científica aceptable. Entonces ya le daría el T3 porque es la forma ya es la activa, pero tiene más tiempo. En cambio la T4 es mucho más, ¿cómo podría decir? Mucho más moderna, por así decirlo, pero tiene más Entonces tú le darías T3 o T4? T3. T3. Vamos 2 contra 1. ¿Qué dicen? ¿Qué le darían ustedes? ¿T3 o T4? ¿Se han hecho convencer? ¿Qué le darías tú? T4. ¿Por qué? Hay que empezar de algo bajo, por así decirlo, a pasar a algo fuerte. Darle directamente un T3 ya no darle a pero T4 no pasar a ser T3. Podemos usar cualquiera de las dos, por eso hay la presentación. Pero la que usamos más es la T4, no la T3. ¿Por qué? Les doy la explicación. Justamente porque ya está activa la T3, entra y ¡boom! Empieza a producir efecto tiroideo, ¿sí? Entonces normalmente esa se la reserva para casos críticos, casos muy intensos, donde necesitamos un efecto así tan intenso rápido, ¿sí? Pero habitualmente no necesitamos tan rápido el efecto tiroideo porque eso descompensa al paciente, porque es muy intenso, ¿sí? Entonces, cuando yo le doy T4, su organismo, igual que la T4 o que es endógena, se va a ir transformando la levotiroxina poco a poco en T3 y va a ir produciendo el efecto tiroideo progresivamente. Y el organismo tolera mejor ese proceso, ¿sí? Es más, yo les digo siempre,
Si ustedes tienen que darle, por decirles, quieren darle 100 microgramos a su paciente de T4, porque esa es la dosis que le corresponde en base al laboratorio que han visto, ¿sí? En base a su deficiencia, no le den nunca 100 directo, porque a pesar de ser T4, cuando yo le doy 100 directo, el paciente se descompensa, ¿sí? Se siente agitado, siente que el corazón se le va a salir por la boca, se pone diaforético, empieza a temblar, se pone nervioso, ansioso, se siente tan mal que muchos pacientes cuando les dan así, desisten, dicen, no, casi me mata ese médico, yo no voy a volver allí, yo no voy a tomar esto, que me ha dado un veneno, casi muero, ¿sí? De verdad. Y encima, como ni les han explicado que podría pasar esto, peor, pues, ¿no? Creen que le han dado lo que le va a hacer daño. Pero es la respuesta del organismo a ese cambio. O sea, acuérdense que ese cuerpito se ha acostumbrado a un nivel tiroideo muy bajito y yo ahora le estoy subiendo el nivel tiroideo con fármacos. Entonces, claro que va a reaccionar. Entonces, esto tiene que ser progresivo. Yo, si necesita 100, le voy a dar primero 25 microgramitos. Y le voy a decir, mira, podría pasar esto, te puedes sentir así. Es normal, porque tu organismo va a empezar otra vez a activar esa vía que no está funcionando bien. Y necesitamos ir subiendo, ¿sí? Pero estamos usando la dosis más bajita. A pesar de eso, puede ser que sientas algunas de estas alteraciones. Si es tolerable, es normal, es el proceso, vas a ver que te vas a ir adaptando. Pero si te sientes realmente mal, vienes. Tenemos que revisarte para ver que todo esté bien, ¿sí? Entonces, voy a darle así un par de semanas. Si tolera bien esto, entonces voy a subir a 50. Igual voy a ver un par de semanas. Si tolera bien, entonces subo a 75. Y así progresivamente, más o menos en un mes, voy a alcanzar la dosis ideal de ese paciente y voy a mantener. Y voy a decir, ok, ahora estamos bien, vamos a hacer tu controlcito cada 2 meses, vamos viendo el laboratorio, a veces hay que ajustar y bajarle un poquito, a veces hay que ajustar y subir un poquito más, depende de cada paciente. No todos los pacientes van a recibir 100, ¿sí? Algunos menos, algunos más, por eso hay que individualizar el tratamiento, ¿sí? Pero si no lo hacemos así, sí se nos puede complicar el paciente, ¿sí? Entonces fíjense, ¿qué le puede pasar a un paciente con el exceso del fármaco? Hipertensión, arritmias, anginas, taquicardias, infartos agudos del miocardio, muerte súbita de origen cardíaco, o sea, sí es intenso. Esto es mucho más común con T3 y con T4, Sí. pero ninguna está exenta de riesgo, ¿sí? También puede tener temblores, insomnio, nerviosismo, irritación por la acción a nivel del sistema nervioso central. A nivel metabólico se puede ver hiperglicemia, diaforesis, disminución de peso, entre otros osteoporosis, interacciones farmacológicas, que estos en general son a largo plazo, pero todos los anteriores son muy comunes en las primeras fases. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que acabamos de describir es característico de hipertiroidismo, ¿sí? Entonces, si yo no hago bien mi tratamiento, no controlo bien, a mi paciente hipotiroideo lo voy a hacer debutar con hipertiroidismo farmacológico, ¿sí? Entonces, muy importante siempre que usamos ir con cuidado. Bien, cuando hablamos del hipertiroidismo, sería lo opuesto del hipo, ¿no? Entonces, fíjense la fasis. ¿Qué se llamará esa fasis? Facies hipertiroidea. No tiene gran ciencia, ¿no? Entonces, fíjense, estos individuos suelen ser más bien delgados, el rostro suele ser así delgado, más filudo, como dicen algunas literaturas. Los ojos son lo más característico, existe una exoftalmia muy marcada, ¿no? Parece que el paciente estuviera mirando así como bien atento, ¿no? Pero es su condición normal, no está haciendo esfuerzo ni nada. Y en algunos casos puede ser tan intenso este exoftalmos que parece un poco eviscerado el ojo, parece que estuviera ahí saltón, como decimos, saliéndose un poquito de la hora. ¿Sí? ¿No? ¿Como de Chihuahua? Sí. Ay, yo creo que los chihuahuas son hipertiroideos, ¿no? Siempre andan así nerviosos.
la facies, estos pacientes también pueden tener bocio, ¿sí? Entonces el bocio no es característico solo de hipo, también puede haber un hiper, ¿sí? Ahorita vamos a ver la diferencia. Entonces, estos pacientitos tienen elevación del metabolismo, su metabolismo está así súper acelerado, entonces más bien estos tienden a perder peso, pierden peso todo el tiempo, les cuesta mantener el peso. Y más bien estos pacientitos, en casos así bastante extremos, pueden llegar a tener características somáticas, incluso como de los anorexias, así de flaquitos, ¿no? Sí comen, están ahí pues ingiriendo los alimentos y demás, pero quedan muy, muy delgaditos, ¿sí? Entonces sí puede pasar. También van a tener todo el tiempo hambre, como su metabolismo está acelerado, entonces todo el tiempo tienen hambrecita porque su cuerpo les exige pues más nutrientes. La temperatura suele estar elevada, normalmente estos pacientes están más desabrigados y demás porque no sienten mucho frío. También suelen estar diaforéticos, es decir, así sudorosos, más calientes, ¿no? Como si les hiciera mucho calor. Es común el nerviosismo, ¿sí? Andan así más ansiosos, más acelerados, por decirlo así, y las manos pueden ser temblorosas. A veces hay un temblor así medio fino, pero cuando hay tormenta tiroidea o están en una crisis hipertiroidea, un signo característico es que les hace estirar así la manito y se pone encima una hojita de papel. Y el temblor es tan intenso que sale volando así la hoja, ¿sí? Entonces, ese temblor es bien característico. También es común la taquicardia. Algo típico en estos pacientes va a ser la taquicardia, la elevación de la presión arterial, que es lo que más puede comprometer su vida. Puede ser tan intenso que les puede dar un paro o una hemorragia, se nos complica. Entonces, cuando tengo una tormenta tiroidea, una de las prioridades es controlar la función cardiovascular, ¿sí? Y bueno, los signos oftalmológicos clásicos que ya hemos mencionado. Bien, si hablamos de las causas del hipertiroidismo, vamos a ver que puede haber una ingestión de hormonas tiroideas, ¿vale? Es decir, si esta fuera la causa, ¿de qué tipo de paciente estamos hablando? Si la causa del hipertiroidismo es ingestión de hormonas tiroideas, ¿qué tiene el paciente? Como adivinanza, ¿no? ¿Qué tiene el paciente? ¿Cuál es su diagnóstico de base? ¿Cómo? ¿Ver? No. Hipotiroidismo. Es un paciente que tiene hipotiroidismo y por la dosis excesiva ha debutado con hipertiroidismo farmacológico. ¿Sí? Entonces su problema de base es sí, como es hiper, pero el exceso de medicación ha desencadenado un hiper. ¿Sí? Bien. También, como decíamos, puede haber bocio. Fíjense, tenemos el bocio difuso tóxico, conocido como enfermedad de Graves, los adenomas hiperfuncionantes, donde hay un nódulo tóxico, o el bocio multinodular, donde hay varios nódulos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la razón de que un paciente hipertiroideo, porque aunque estamos diciendo que hay exceso de hormonas tiroideas, ¿por qué podría tener bocio ese paciente? Muy bien, entonces fíjense, la glándula trabaja en exceso, pero sí produce hormonas tiroideas. Entonces, como trabaja de más, crece, pues, pero sí produce. En cambio, en el hipo trabajaba la pobre, pero no podía producir. Entonces crecía porque trabajaba de más, pero no lograba producir hormonas. Esa es la diferencia, ¿sí? Lo mismo si es un bocio multinodular o un mononodular, como dice un nódulo simple, va a crecer de un lado más. Si fuera un solo nódulo, digamos que este lado crece más, porque el nódulo como loco trabaja y produce un montón de hormonas y ese lado crece más, pero sí produce hormonas, ¿no? Lo mismo si son varios nódulos, cada uno de estos produce más hormonas y eso hace que crezcan, pero crecen de forma asimétrica, ¿sí? Entonces, en cualquiera de los casos existe tejido anómalo que está produciendo más hormonas tiroideas y además, como trabaja en exceso, está produciendo un crecimiento anormal de la glándula, ¿sí? Bien, también pueden haber situaciones como tiroiditis indodoras, tiroiditis subaguda,
agudas que generan un aumento de producción de las hormonas tiroideas, pero podría ser transitorio, ¿sí? Puede ser que algo ha hecho que la glandulita se inflame, está enferma, está inflamada, y cuando se controle la inflamación o la afectación aguda, también las hormonas se regularizan, ¿sí? Entonces sí puede pasar que en un momento ven debutado, ven desestabilizado con alteraciones tiroideas, pero después se normaliza cuando el problema de base se soluciona, ¿sí? Y por supuesto estos dos, los adenomas secretores de TSH, los tumores secretores de HCG, son patologías que no afectan a la glándula. En este caso la tiroides está sanita, sí funciona bien, hace bien su trabajo. El problema es que sus jefes están enfermos. ¿Quiénes son sus jefes? La hipófisis y el hipotálamo. Esos están enfermos, tienen algún tumor, algún problema, y como están enfermos le están exigiendo a tiroides que trabaje de más, y ella acaba trabajando de más, pero ella está sanita. ¿Por qué trabaja más? Porque sus jefes le molestan mucho, ¿sí? Entonces sí puede pasar también esa situación. ¿Quieren descansar un ratito? Ya. Entonces fíjense, otras glándulas importantes que vamos a ver son las paratiroideas, que como dice el nombre están a los laterales del tiroides, ¿sí? Entonces estas hormonas, o más bien estas glándulas paratiroideas, producen hormonas como calcitonina, que se va a encargar del control y la regulación del calcio y fosfato en el organismo, y es sumamente importante justamente para mantener el equilibrio de esos electrolitos. No es la única que va a regular el calcio, pero es una de las más importantes, ¿sí? También tenemos las glándulas suprarrenales, que como sabemos se encuentran encima de los riñones y tienen una corteza y una médula. Cada uno de estos segmentos tiene la producción de distintos elementos que pueden participar en varios procesos biológicos importantes. Algo importante también es que a partir de estas glándulas también se libera adrenalina en momentos de tensión, ejercicio vigoroso, alto estrés, etc., ¿no? Entonces, algunos autores, por ejemplo, mencionan que este tejido tiene el mismo origen embriológico que el sistema nervioso, que dice, es un vestigio de la evolución, no debería estar ahí, ¿no? Y algunos dicen que si no tuviéramos esta partecita aquí en el riñoncito, pues fácilmente el sistema nervioso se haría cargo nomás de la producción de las catecolaminas y que este no sería necesario, ¿sí? Sin embargo, pues hay la polémica al respecto, porque otros autores dicen si existe ahí es por alguna razón, aunque nosotros todavía no la comprendamos. Bien, entonces si hablamos de la estructura microscópica de esta zona, vamos a ver que tenemos tres zonas importantes: la zona glomerular, la fasciculada y la reticular. Esto es importante porque fíjense, hablando ya de la corteza, ¿no? Porque la médula está en la parte interna, pero la corteza es la que se va a dividir en estas tres zonas. Si se fijan, la zona reticular, en este dibujito que tenemos acá, es más delgadita, ¿sí? La zona fascicular es la más grande, y está alrededor de la primera, y la zona glomerular es pequeña, pero tiene una extensión importante porque está alrededor de las otras dos. Entonces, la zona fascicular, que sería esta la intermedia, la que es más grande, es la que almacena grandes concentraciones de colesterol en el organismo y por lo tanto es sumamente importante para todos los procesos que conllevan colesterol o necesitan colesterol para su procesamiento, ¿sí? Bien, en este gráfico tenemos una visión un poquito más completa porque nos dice esta corteza por esas tres zonas que acabamos de describir. ¿Qué pasó? Se están negociando. En el suelo. ¿Se murió? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Te has dado un manazo o qué? Le está tocando el mic. Entonces, fíjense, vamos a ver que estas zonas son importantes porque cada una produce distintos elementos que participan en reacciones químicas diferentes y por eso es que son tan diferentes una de la otra, aunque estén juntas. Entonces, la primera zona, ¿sí?,
diríamos que va a producirnos aldosterona. Por eso se le conoce como mineralocorticoide, ¿sí? Que sería esta la zona fasciculada. Entonces, esta zona fasciculada es muy importante porque gracias a su producción de, perdón, no estoy hablando de la fascicular, estoy hablando de la glomerular, en la primera. Esta zona glomerular, por eso decíamos, es la primera zona, que hemos dicho que es más delgadita, pero creo que rodea a todas las otras. Vamos a ver que se le conoce como zona mineralocorticoide por su producción de aldosterona. Ya conocen a la aldosterona, ¿en qué sistema participa? Renina, angiotensina, aldosterona. Renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Que bueno, lo vamos a recordar más adelante, pero ustedes ya saben, ¿qué hace? Sí. Que promueve que el sodio se reabsorba. ¿Ya? Entonces facilita la reabsorción de cloruro de sodio, ¿sí? Y la eliminación, y con el cloruro de sodio, la retención de agua en el organismo. Y además la eliminación de hidrogeniones y de potasio, ¿cierto? Entonces, por eso se le conoce como mineralocorticoide, porque fíjense, está participando en la regulación de electrolitos y agua del organismo, ¿sí? Por otro lado, la región o los glucocorticoides como la hidrocortisona se van a producir en la siguiente sección, ¿sí? Entonces, fíjense acá, tenemos en la zona fasciculada, aquí la producción de cortisona, o también conocida como hidrocortisona o como cortisol. ¿Para qué sirve el cortisol? Ya los corticoides sí deprimen el sistema inmune, pero habitualmente, bueno, sí podemos darle también con ese objetivo al paciente, pero también si se dan cuenta usamos mucho los corticoides cuando tenemos respuestas inflamatorias intensas, porque tiene una acción antiinflamatoria muy importante. Al paciente con asma, por ejemplo, le damos con el objetivo de desinflamar, no con el objetivo de suprimir su sistema inmune. Entonces, dependiendo de lo que busquemos, va a ser la utilización cuando es fármaco. Pero en condiciones fisiológicas, fíjense, está regulando funciones relacionadas con varios procesos metabólicos endógenos, ¿sí? Y en esta zona reticular vamos a tener la producción de varias hormonas sexuales como los andrógenos, porque fíjense, estas celulitas se encargan de la producción de dihidroepiandrosterona, ¿sí? Que es un precursor de todos los elementos que necesitan estas, si quieren, hormonas esteroideas y demás que necesitan estos compuestos, van a producirse ahí. Podemos mencionar las hormonas androgénicas, pero no son las únicas. Otras hormonas que tengan orígenes esteroideos o funciones esteroideas también pueden ser utilizar este tipo de fuentes químicas, ¿no? Y como ya dijimos, pues la adrenalina, la noradrenalina se pueden producir a nivel de la médula, y obviamente estas se van a utilizar para otras cosas o se van a liberar en otro tipo de situaciones. Lo que nos interesa ahora analizar es esta parte, sobre todo esta parte de la corteza y la producción de estos elementos, qué aplicaciones metabólicas importantes tienen en el organismo. Entonces, fíjense, por eso decíamos, la glándula suprarrenal cuando hablamos de las glándulas suprarrenales, decíamos, ¿no? Controlan el equilibrio de sodio y potasio por esa acción mineralocorticoide que acabamos de mencionar con la aldosterona. Entonces, si recordamos a esta hormona, decimos aumenta y disminuye la cantidad de sodio del organismo dependiendo de las necesidades. Entonces, fíjense, la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal va a producir retención de electrolitos y aumento de la volemia. Entonces, si es excesivo, ¿qué
¿qué le podría producir al paciente? Hipertensión y edema, ¿sí? La eliminación de potasio, de grupos aminos, hidrogeniones como el hidrógeno, electrolitos como calcio, magnesio, porfía renal, también se puede afectar de forma significativa. Entonces, también si hay un exceso de aldosterona, como los pacientes con hiperaldosteronismo, por ejemplo, estos pueden desarrollar alcalosis, hipocloremia, calambres, alteraciones de la conducción miocárdica y demás que dependen de estos electrolitos. Entonces, vean, el equilibrio de esos electrolitos es sumamente importante y la aldosterona juega un papel importante porque dependiendo de las necesidades del organismo, será que se libera más, se libera menos, cuando se la necesita, ¿sí? Pero su alteración, ya sea su deficiencia o su exceso, como decíamos, va a producir una alteración significativa. Entonces, rápidamente vamos a recordar la vía metabólica en la que participa esta aldosterona. Entonces, cuando hablamos de la liberación de aldosterona para regular la presión arterial, fíjense, este es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Normalmente, ¿qué activa el sistema? Descensos de la presión arterial, ¿sí? Uno de los sitios de monitorización que determina la activación de este sistema, de hecho no el único, pero uno de los más importantes, es la monitorización constante de las células del aparato yuxtaglomerular en la nefrona del grado de distensión que se produce en sus paredes, ¿sí? Si existe disminución de la distensión de las paredes de las arteriolas aferentes en el aparato yuxtaglomerular, la interpretación de esa disminución de la expansión es que ha bajado la presión arterial. Entonces, cuando ocurre eso, se libera la renina, que ha dicho, bajó la presión arterial, necesitamos subir. Entonces, en ese momento se libera renina. La renina va a ir a interaccionar químicamente con el angiotensinógeno. En condiciones normales, el angiotensinógeno se sintetiza por el hígado, no cuando se libera renina, sino de forma constante. El hígado está produciendo y liberando angiotensinógeno que va a estar ahí circulando hasta que se lo necesite, ¿sí? Cuando se lo necesita, cuando se ha liberado la renina, entonces la renina se encuentra con el angiotensinógeno, reaccionan químicamente y se sintetiza angiotensina 1, ¿sí? La angiotensina 1 no es fisiológicamente activa, vale decir, no cumple una función específica en el organismo del paciente, tiene muy poco efecto. ¿Qué tiene que pasarle? Tiene que convertirse en angiotensina 2. ¿Qué va, o para qué? Para que se convierta en angiotensina 2, ¿qué tiene que hacer? Tiene que llegar al pulmón, donde va a interaccionar con la ECA. La ECA es la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Entonces la ECA va a transformar la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es la que es fisiológicamente activa, vale decir, esta es la responsable de todas las acciones de la angiotensina 2. ¿Qué hace la angiotensina 2? Primero, a nivel de la vasculatura, estimula sus receptores y produce una potente vasoconstricción, ¿sí? Aquí que deben recordar de fisiología, que la presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿sí? Si yo produzco vasoconstricción, ¿cuál de estos factores estoy afectando? ¿El gasto cardíaco o la resistencia vascular periférica? Resistencia, ¿no es cierto? La resistencia es la oposición que ejercen los vasos al flujo de sangre. Si yo hago que el vaso esté más cerrado, ¿qué ha pasado con la resistencia? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Entonces, si sube la resistencia, va a subir la presión arterial. ¿Por qué se liberó, se activó el sistema? Porque la presión bajó. ¿Qué quiero? Subir. ¿Es coherente? Sí, absolutamente. Está cumpliendo el objetivo, subir la presión arterial, ¿sí? Pero fíjense, no es lo único que hace la angiotensina 2. Esta también actúa a nivel del sistema nervioso central y hace dos cosas muy importantes. La primera es estimular el centro de la séptica.
más agua o refresco, qué sé yo. Si consumes más líquido, ¿qué va a pasar? ¿Cuál de estos se afectará? El gasto cardíaco, ¿no? En teoría, pues ese líquido que consumes se va a absorber, va a aumentar la volemia, ese aumento de la volemia va a aumentar el retorno venoso, si hay más retorno venoso va a aumentar el gasto cardíaco, y si sube el gasto cardíaco va a subir la presión arterial. Vean, estamos aplicando lo que han aprendido en física, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, vean, ya tenemos dos cosas que está haciendo la angiotensina 2 que nos están ayudando a subir la presión arterial. Pero otra vez, no es lo único que va a hacer. Aquí a nivel central también va a hacer que se libere más ADH. ¿Qué es la ADH? Ay. Hormona antidiurética. ¿Y qué hace la hormona antidiurética? ¿Qué hace? ¿Por qué? Muy bien, su nombre dice, ¿no? Antidiurética. Evita la diuresis. En términos populares, evita que orines, ¿no? Y si no orinas, no pierdes líquido, tienes ese líquido, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a afectar? ¿Gasto cardíaco o resistencia? ¿Resistencia? ¿Por qué? No, no necesariamente. Por ejemplo, si producimos aquí vasoconstricción, solo se va a aumentar la resistencia, ¿no? De forma secundaria, sí, el gasto cardíaco. Pero fíjense, la ADH en realidad sí tienen razón, pero no por lo que están pensando. Tiene dos subtipos de receptores. Uno de los receptores al estimularse va a hacer que se retenga líquido. Entonces, si retengo líquido porque no elimino por la orina, subo la volemia. ¿A cuál afecta eso? Al gasto cardíaco, ¿sí? Pero la ADH también produce vasoconstricción, pero actuando en sus otros receptores, produce vasoconstricción. Entonces, de forma directa también va a afectar la resistencia vascular del sistema, ¿sí? Bien, además, ¿qué más hace la angiotensina 2? A nivel de la corteza suprarrenal, va a estimular para que se libere aldosterona, ¿sí? Y ahí está la aldosterona de la que estamos hablando. Esta aldosterona, ¿qué hace? Aumenta la reabsorción de cloruro de sodio y favorece la eliminación de potasio e hidrogeniones. ¿Cuál es el resultado si elimino menos cloruro de sodio? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cuál? La resistencia, ¿por qué? Porque va a tener más líquido y va a haber más presión. Pero no afecta a la resistencia, está afectando la volemia. La aldosterona de forma directa no afecta la resistencia vascular periférica, afecta el gasto cardíaco, porque ¿qué hace? Retiene sodio, el sodio jala agua y aumenta la volemia. Si hay más volemia, entonces aumenta el gasto cardíaco y eso también sube la presión arterial, ¿sí? Entonces fíjense, ¿el sistema para qué se activó? Para subir la presión arterial, porque se ha dado cuenta que había bajado, ¿sí? Entonces, más vasoconstricción, aumento de volumen, sube la presión arterial. Cuando esa presión arterial suba, se van a expandir más las paredes de las arteriolas aferentes en el aparato glomerular, y entonces ese va a ser el estímulo para que diga, ok, dejen de liberar renina, ya no necesitamos, la presión ya ha subido, ¿sí? Y para el sistema. Eso se produce en su organismo automáticamente, sin que ustedes lo tengan que pensar o racionalizar. Si se deshidratan, por ejemplo, desde esta mañana, digamos que no han tomado nada de líquido, entonces su sistema ya está activando para que su presión no baje, ¿sí? O si agarran y han tomado buena cantidad de líquido, aparte están comiendo, consumiendo sal, qué sé yo, su organismo va a inactivar este sistema para que no suba la presión de forma excesiva, ¿sí? Entonces, vean, el organismo activa o inactiva dependiendo de nuestras necesidades, ¿sí? Muy bien.
a este nivel, dijimos la producción del cortisol o hidrocortisol. En condiciones normales nosotros lo producimos, ¿no? Sabemos que se libera en situaciones de estrés, por ejemplo, ¿no? Pero usamos nosotros hidrocortisona también para varios procesos patológicos en los que van a ser útiles estas sustancias. Entonces, fíjense, esta hormona es catabólica, estimula la conversión de proteínas a carbohidratos. ¿Qué se llama ese proceso cuando usamos proteínas para formar carbohidratos? Hay que la preguntar. Gluconeogénesis, porque habitualmente se activa cuando ya no tengo carbohidrato como fuente energética, ¿sí? Pero no solamente en esa situación, o sea, en situaciones extremas o patológicas, sí se puede activar. Por eso van a decir, pucha, estás muy estresado, estás flaco, te has demacrado, ¿sí? O siempre les digo, a ver, se van a fijar cuando fallece un familiar cercano, digamos que son los dos espositos que han estado casados como 50 años, y fallece el cónyuge, ¿sí? El que sobrevive se pone flaquito, se demacra, todo eso, mucha gente ha pasado, porque pierde peso, aunque coma, qué sé yo, por el estrés, la aflicción que le ha generado esa pérdida. Claro que después puede recuperarse, por supuesto, pero el cortisol va a hacer que exista esa desviación, y como la ansiedad, el estrés, la tristeza y más hace que se libere mucho cortisol, sus proteínas se empiezan a quemar, aunque no necesite más energía, y eso hace que el paciente pierda peso, ¿sí? Entonces sí es común que cuando estamos sometidos a niveles intensos de estrés, bajemos de peso porque vamos a quemar proteínas, ¿sí? Bien, fíjense, además vamos a tener que su acción catabólica también compromete al tejido linfático. Los aminoácidos no van a usarse para sintetizar proteínas, sino que se van a convertir a carbohidratos, como ya hemos dicho, y además suprime el crecimiento, la cicatrización de las heridas y la reparación de fracturas. ¿Por qué será esto? Fíjense, para todo esto, o sea, para crecer yo necesito proteínas, que se formen nuevas proteínas para crecer. Para cicatrizar una herida, ¿qué necesito? Proteínas para reparar el tejido lesionado, ¿sí? Para reparar una fractura, lo mismo, movilizar estructuras, entre ellos proteínas, minerales y demás, para reparar el tejido lesionado. ¿Por qué todo esto se suprime? Porque me estoy gastando pues los carbohidratos, o que es las proteínas para formar carbohidratos, y no voy a tener para estas otras vías metabólicas. Entonces sí hay un desequilibrio importante, y por eso es que el uso de corticoides a largo plazo puede afectar el crecimiento, la cicatrización, los huesos, ¿no? Puede detectar el paciente con osteoporosis o con cuadros así, ¿sí? Entonces vean, siempre el riesgo-beneficio. Nos dice, tiene un potente efecto antiinflamatorio porque claro, va a hacer que se liberen menos citoquinas inflamatorias, menos células inflamatorias, porque inhibe la fosfolipasa A2, que es la enzima que permite que formemos ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos de membrana, y por esa vía se activa la ciclooxigenasa, la lipoxigenasa y la epoxigenasa, que son vías metabólicas grandes que controlan la respuesta inflamatoria. Todo eso va a estar bloqueado. Entonces el paciente va a tener una disminución muy potente de la inflamación. Pero vean que se están comprometiendo otros sistemas, incluyendo el sistema inmune. Por eso es que no agarramos y le damos a todo paciente, así corticoides, métanle, que no sé qué, porque se inmunodeprime el paciente. Si afectamos su sistema inmune y todos estos sistemas que necesitan proteínas, ¿sí? Pero como en nuestro medio todos se compran lo que les dé la gana en la farmacia sin receta, ¿no? Entonces sí, van a escuchar y van a ver cuando les llegan a ustedes complicados a sus pacientes. Hay pacientes que se resfrían o les molesta la garganta y directo le están metiendo corticoides. Solitos, o sea, se automedican, nadie les ha dicho, ah, me hizo un TikTok por ahí y entonces ya se creen médicos y se automedican, ¿sí?
cualquier cosa en la farmacia, incluyendo corticoides. ¿Sí? Bien, entonces, si hablamos de la producción de hormonas sexuales, que también hemos dicho que es en esta parte por la producción que se produce en ese segmento de la glándula suprarrenal, andrógenos, cetosteroides, progesterona, estrógenos, que son hormonas sexuales femeninas masculinas, se producen gracias a estas hormonas, ¿sí? Entonces vamos a ver que si revisamos y hacemos un resumen, tenemos este cuadrito. Nos dice, tenemos que la adenohipófisis va a liberar la CTH, esta va a estimular a la corteza adrenal para que produzca por un lado derivados de colesterol, y con el colesterol vamos a producir andrógenos, cortisol y aldosterona. Entonces vean cómo el colesterol también es tan importante para la producción de varios productos intermedios. ¿Sí? Bien, la médula, como decíamos, está en la parte central, de ahí viene médula, ¿no? Del medio. Como les decía, hay autores que dicen, no es esencial para la vida, es un vestigio del desarrollo, ¿no? Ha quedado ahí un tejidito residual de la formación del sistema nervioso y se ha quedado atrapado ahí en el riñón, ¿no? Porque realmente tiene el mismo origen que las células del sistema nervioso autónomo, pero estas otras han migrado a la parte central, ¿no es cierto? Sobre todo simpático, porque si hablamos de catecolaminas estamos hablando del simpático. Entonces, vamos a ver que la diferencia con las células nerviosas del sistema nervioso es que pues las del sistema nervioso tienen más una función como neurotransmisor, que dijimos que se secretan de una neurona presináptica a la sinapsis, y en la sinapsis estimulan los receptores de la neurona postsináptica. En cambio, este se libera como hormona, o sea, se secreta hacia el torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo se encarga de distribuir hacia la parte periférica y ahí cumplir la función específica, ¿sí? Ya vamos a quedar aquí.